Hola, buenos días. Esta no es una sesión de tecnología, quiero aclarar, porque tenemos algunos inconvenientes técnicos, creo que ya lo hemos resuelto. Así que primero darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí. Es muy importante para nosotros y en especial para nosotros los diputados que somos miembros de la Comisión de Comunicación e Informática y también de la Comisión de Libertad de Expresión, que en esta casa podamos empezar a tocar estos temas que no son habituales, principalmente porque creemos que la libertad de expresión es un bien fundamental para la democracia. Ayer fue un día muy importante para todos los argentinos, otro 24 de marzo, que permite recordar y tener memoria justamente de cómo una dictadura nos silenció por muchos años. Por lo tanto, poner en valor la libertad de expresión en esta semana creemos que es fundamental para poder conversar en esta oportunidad con todos ustedes y lograr esta mesa que me llena de orgullo porque es gente muy capaz y muy experimentada, principalmente teniendo en cuenta cómo pone en valor el derecho a la libertad de expresión en su tarea cotidiana. Desde la academia, Pablo Bukowski, que lo vamos a escuchar ahora, Eleonora Rabinovich, junto con Hugo Rodríguez, Nicolás, que vienen de la empresa, de intermediarios de Internet o alojadores de contenidos o redes sociales, y la licenciada Adriana Amado, que es una gran colaboradora y que también es muy conocida por su trayectoria en las organizaciones de la sociedad civil, en su defensa por la libertad de prensa y de expresión. Creemos que podemos tener una muy buena conversación, así que yo voy a ser muy breve para darles espacio a ellos y luego abrir a preguntas. Voy a presentar a Pablo Bukowski, que es profesor en el Departamento de Estudios de Comunicación en Northwest University y codirector del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina, MESO, una iniciativa conjunta entre Northwest y Universidad de San Andrés. Gracias y bienvenido. Pronuncia bien Northwest. Está perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Karina y Adriana, y a todos, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Yo lo que voy a hacer es hablar unos minutos simplemente para enmarcar un poco el debate sobre el tema de la libertad de expresión en tendencias estructurales y culturales de los medios digitales en la sociedad contemporánea. Simplemente, digamos, algo rápido como para enmarcar a grandes trazos el contexto tanto estructural como cultural en el cual se enmarca este debate. Un par de de apreciaciones estructurales. La primera de ellas, la primera de ellas es que lo que, digamos, está sucediendo con la libertad de expresión y el debate sobre la libertad de expresión en los, digamos, medios de comunicación, los medios digitales en el siglo XXI, tiene que ser entendida en contraposición con cómo fue el siglo XX. En el siglo XX, el ecosistema de medios y tecnologías se dividió en dos grandes partes. Una parte que proveía el contenido y una parte que proveía la transmisión o la conexión de ese contenido. Dentro de los primeros está la prensa, tanto escrita como en radiodifusión, los que publican libros, las editoriales, etcétera. Dentro de los segundos están las empresas de telecomunicaciones, el correo, incluso las bibliotecas. Los primeros, los que proveen el contenido, se les regula el contenido en sí porque tienen la posibilidad de filtrar el contenido mediante un proceso editorial. A los segundos no se les regula el contenido porque, si yo estoy hablando con Eleonora por teléfono y digo algo que es falso, la compañía telefónica no tiene responsabilidad respecto de la falsedad de ese contenido. Lo que pasa en la sociedad en red es que esta división entre la provisión de contenido y la provisión de la conexión prácticamente desaparece, porque las redes, los medios digitales en general, lo que hacen es proveer el contenido y la posibilidad de conexión.
¿sí? Desde los comentarios en los sitios de los diarios hasta en un sitio como por ejemplo Facebook, en cualquier red social, la posibilidad de publicar contenido y además comunicarse a través de ese contenido. Con lo cual el primer desafío a la hora de regular los medios digitales en el siglo XXI es cómo hacerlo de una manera diferencial cuando en general estas posibilidades de conexión y de contenido están básicamente ensambladas en una misma empresa o en un mismo servicio. El segundo tema estructural es que el paisaje de medios y de ecosistema comunicacional durante el siglo XX era un paisaje de muy pocos jugadores, un conjunto de empresas de telecomunicaciones, un conjunto de empresas periodísticas, etcétera, y centenares de millones o miles de millones a nivel planetario de miembros del público. Lo que pasa con la infraestructura comunicacional del siglo XXI es que esto se rompe y hay muchísimos más jugadores, hay tantos jugadores como personas que habitan este planeta, o por lo menos personas conectadas al universo digital. Todos hoy en día no solo somos públicos, sino que también podemos ser productores de contenido y productores de conexión. Y esto coincide con una gran concentración en la atención. O sea, si bien todos hoy en día podemos ser un medio de comunicación, casi toda la atención se dirige a unos pocos medios de comunicación que por ende adquieren una posición muy poderosa en el mercado. Siempre se habla de que Google, o digamos Alphabet, mejor dicho, que es la empresa que es dueña de Google, o Facebook, o digamos Amazon son muy grandes. Para tener una idea de la magnitud, puedes pasar la diapositiva siguiente. Este es un gráfico que muestra la cotización, el valor de mercado, la capitalización de mercado, mejor dicho, de Google a el cierre de las acciones en Estados Unidos en el viernes. Son 837.000, prácticamente 840.000 millones de dólares. Es lo que valía Google el viernes. Habría que mirar hoy en día la bolsa cómo cotiza para ver si está arriba o abajo. Twitter está al lado, son 25.000 millones de dólares, es mucho más pequeña la capitalización de mercado. Para poner esto en perspectiva, este es el PBI de Argentina, calculado, estimado por, habría que correrlo un poquitito, no está bien, se ve suficiente, estimado por el Fondo Monetario Internacional, está en 475.000 millones de dólares, y ajustado por paridad cambiaria está en 918.000 millones de dólares, que es el equivalente a lo que vale la empresa Alphabet. ¿Sí? Ponemos un poquito para atrás. Entonces, cuando uno habla de la concentración de la atención se materializa en la capitalización de mercado. El mercado dice, esto es lo que vale la compañía por la cantidad de usuarios que tiene y la cantidad de tiempo que la gente pasa con esto. Entonces, el desafío... ¿Volver para atrás un segundo? No, está todo bien, para atrás, una más. El desafío regulatorio, en este caso, es la posibilidad de que todos seamos un emisor, tiene enorme capacidad emancipatoria para la sociedad. Los movimientos sociales muchas veces se organizan de esa manera. Entonces, ¿cómo hacer para permitir, ¿sí?, que estas posibilidades emancipatorias sigan existiendo, pero de alguna manera tener en cuenta lo que lleva la concentración de la atención a la posibilidad oligopólica de muchos de estos jugadores, no muchos, unos pocos de estos jugadores en el mercado que tienen enorme poder para de alguna manera marcar o enmarcar la conversación pública. La tercera, cuestión estructural, una más. Si uno mira el ecosistema de medios en el siglo XX, el negocio de la mayor parte de las empresas, organizaciones privadas en el ecosistema de medios era dual. Los ingresos venían por publicidad y por venta del producto. En el ecosistema digital esto cambia, también es dual, básicamente, es en parte por publicidad, pero cada vez más por los datos, por los trazos que nosotros dejamos cada vez que usamos una herramienta digital. Eso, ¿sí?, son datos que las empresas en general suelen monetizar de otra manera. La cuestión es cómo regular, ¿sí?, el uso y la comercialización de los datos de una manera que, digamos, sea socialmente deseable, ¿sí?, pero al mismo tiempo que no ponga freno a la capacidad innovadora de estas organizaciones de medios digitales que contribuyen mucho al discurso público. Y ahora, pasando al tema cultural, esto es un poquito más abstracto, de vuelta, si uno mira los medios del siglo XX,
los medios se usan como objetos. Uno levantaba el teléfono de línea, marcaba, hablaba, terminaba y pasaba otra cosa. Agarraba el diario de papel, lo leía y pasaba otra cosa. Prendía la televisión, la miraba, la apagaba y pasaba otra cosa. Con el ecosistema de medios digitales nosotros no usamos realmente los medios, nosotros vivimos en los medios. Esto está conmigo todo el tiempo, lo uso aproximadamente, lo miro en promedio 80 veces por día. Paso 17% del tiempo que no estoy durmiendo en redes sociales, y más allá de los tiempos, la vinculación, el apego que tengo a estas estructuras, estos medios digitales, es muchísimo mayor que lo que pasaba con los medios analógicos del siglo XX. ¿Sí? Esto hace que nosotros hoy en día no usemos los medios, sino que vivimos en los medios como un entorno, como el entorno natural o como el entorno urbano. Y en cierto sentido, el ensamblaje de medios digitales son el conducto a través del cual nosotros, más que usar un medio, nosotros respiramos un oxígeno digital que es el que nos permite vivir socialmente en la sociedad contemporánea. Entonces, la cuestión desde el punto de vista cultural, con regular el oxígeno digital, ¿sí?, es que es el equivalente, de alguna manera, a determinar la cantidad y la calidad del aire en que respiramos. Sí, es un trabajo muy delicado porque si, digamos, la calidad y la cantidad es buena, vivimos en una sociedad con un diálogo cívico robusto. Si es muy poca, nos asfixiamos y la libertad de expresión muere. Porque el oxígeno digital es artificial y promueve una respiración artificial porque construido por nosotros, pero las consecuencias reales de regularlo y regularlo mal son altamente nocivas y altamente potencialmente pueden llevar a consecuencias muy negativas en el cuerpo social. Entonces, estas son algunas de consideraciones estructurales y culturales de qué estamos hablando cuando hablamos de regular la libertad de expresión en la sociedad en red. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y excelente el tiempo. Así que voy a pasarle ahora la palabra a Hugo Rodríguez Nicolás, que es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Cuenta con maestrías en Políticas Públicas en Columbia University y en la London School of Economics. Y Hugo es director en este momento de Política Pública de Twitter en América Latina de habla hispana. Así que te escuchamos y muchas gracias por venir. Muchas gracias, diputada, y muchas gracias por la invitación y también a Adriana por todas las gestiones y amabilidades. En verdad soy muy afortunado de poder estar con ustedes el día de hoy para platicar un poco sobre lo que vemos en Twitter como la misión o el objetivo de la empresa, que es servir a la conversación pública. Y también soy afortunado por seguir después de Pablo porque me parece que encuadra un poco el mundo y el ecosistema en el que estamos, ¿no? Una anécdota que contamos mucho, que me gusta mucho contar en ciertos foros es, sin faltarle respeto a los presentes, creo que estamos todos en la misma situación de el Internet llegó a nuestra vida y nos adaptamos, ¿no? Y adaptamos nuestras prácticas del día a día a un mundo online, un mundo virtual, que entendemos sus diferenciaciones. El reto y el desafío es para los jóvenes y para las personas que entran por primera vez a esta tecnología, ya este es un espacio tan natural como el día a día, y hay que entonces hablar de una cultura cívica y una cultura de educación mediática que hace falta, ¿no? Entonces en Twitter tenemos esta misión que es servir a la conversación pública, y para hacerlo tenemos diversos mecanismos. Una de ellas son las reglas de Twitter. Las reglas de Twitter que están apalancadas en la libertad de expresión, y también por eso agradezco estar después de Pablo porque utilizó una frase que es muy importante para nosotros. Queremos motivar un diálogo cívico robusto. ¿Y qué implica este diálogo cívico robusto? Es precisamente escuchar todos los puntos de vista. Ese es el objetivo de la plataforma. No obstante, tenemos en más de 13 años, justamente la semana pasada cumplió 13 años la plataforma, hemos entendido que esta libertad de expresión acaba, o quizás no es que acabe, tiene problemas cuando incide en la libertad de expresión de alguien más, y esto es lo que llamamos el comportamiento abusivo. Es decir, las reglas están apalancadas pensando en que ya cuando intimidamos o cuando hay una amenaza de violencia, es decir, cuando estamos aumentando las posibilidades de que esta minoría, estas voces no se escuchen, entonces tenemos un problema. Entonces las reglas están pensadas precisamente
en este tema de el robustecimiento de la conversación cívica. Y por eso hemos hecho más de 30 cambios a políticas y productos, estos cambios que han sido discutidos, nutridos en diálogos con la sociedad civil y en espacios como este, que precisamente nos permiten avanzar en este tema. Siguiente, por favor. Ahora, quisiera enmarcar todo este esfuerzo de la conversación cívica en un ejercicio donde quizás la conversación pública es lo más importante, que son las elecciones, y de cara a lo que viene al proceso electoral de este año en Argentina. Entonces, les quiero mostrar el caso de México. Perdonen, pero es que está en PDF, pero cuando hicimos el análisis de las elecciones que venían en el caso de México, nos dimos cuenta que 7 de cada 10 internautas estaban muy interesados en el proceso electoral y 9 de cada 10 iban a tener, entre otros insumos de comunicación, Twitter como una de sus principales fuentes de información. Siguiente. Entonces vimos varias oportunidades, y Pablo también habló de esto un poco en su presentación. ¿Qué ofrecían las nuevas tecnologías y Twitter en particular a este espacio? Bueno, primero, múltiples voces y múltiples fuentes, quizás como nunca antes. Mayor transparencia, tanto de lo que se dice, todos participantes en el proceso, ya no solamente tenía que ser muy atento a lo que decía en el caminar calle a calle, sino en todo tipo de espacio público transparentaba ese tipo de gestión, lo que llevaba también a la rendición de cuentas, y por supuesto todo se comparte en una velocidad mucho mayor. Todos estos son oportunidades y beneficios que presentan las plataformas digitales. Siguiente, por favor. Pero también hay desafíos, y hay que entender estos desafíos, ¿no? Demasiada información también a veces puede ser tan mala como poca información. Puede haber una polaridad. ¿Estamos realmente, para tener un diálogo cívico, estamos hablando entre nosotros o estamos compartiendo aquello que nos parece adecuado? No es muy común y es muy humano que si yo veo algo que reafirma un estereotipo o una visión que yo tengo de cierta ideología o cierto partido político, voy a compartirlo con más frecuencia que si veo algo que estoy en contra o que va en contra de mi intuición. Entonces, ¿es el ejercicio democrático realmente un intercambio de ideas? ¿Estamos haciéndolo o no? Y por último, el contenido equívoco o falso, las mal llamadas fake news. Y les digo mal llamadas fake news porque poner en un tema de fake news o desinformación todo no es no entender el problema. No es lo mismo si yo comparto información que se equivoca por falta de conocimiento propio, sin fin de dolo, que si lo hago con un fin. Y Twitter precisamente se ha abocado a tratar de tener tecnología y procesos humanos abocados a educar para el tema de contenido verídico y sobre todo para evitar malas prácticas como puede ser la automatización maliciosa o los a veces conocidos bots. Siguiente, por favor. Entonces, brevemente en México lo que hicimos y lo que pretendemos también ampliar para el proceso electoral en curso en Argentina es una alianza muy grande con diversos actores políticos, principalmente el Instituto Nacional Electoral de México, en el cual emprendimos, entre otras cosas, talleres de capacitación para que la autoridad conociese la plataforma, pudiese ser monitoreo en tiempo real y pudiese informar a la ciudadanía de este tema. También hicimos talleres en universidades donde platicábamos con los jóvenes que tenían 3 capacidades de hacer en una elección, ¿no? Podían ellos informar e informarse, hacer un intercambio de ideas que privilegiase un diálogo democrático, un debate, y tercero, que nos ayudasen también a cuidar las reglas de Twitter, es decir, cuando viesen comportamiento abusivo, comportamiento que incitaba a la violencia, que lo denunciasen en la plataforma para que pudiésemos tener acción. Siguiente, por favor. También emprendimos talleres de educación mediática, lo que decíamos de esta realidad online que tenemos que abarcar, ¿no? Entonces decíamos en este tipo de talleres, y esto es con insumos de especialistas de la sociedad civil, particularmente también de la UNESCO, que decíamos, cuando ves un tipo de contenido online, ¿cuáles son las preguntas básicas que te tienes que hacer? ¿Las estamos haciendo? El quién, el qué, el dónde, cuándo, por qué, cómo. Todo eso te permite tener un raciocinio mucho más profundo de la información que estás consumiendo antes de quizás contribuir a difundirla o debatir en ella. Siguiente, por favor. Y también, pues, apalancamos, somos una plataforma tecnológica, evidentemente nuestra tecnología. Como les he dicho, hemos hecho más de 30 cambios a políticas, productos y procesos en la compañía, lo cual nos ha ayudado a monitorear la conversación de una forma más óptima, pero también hicimos lo que mejor hace Twitter. Lo que mejor hace Twitter es exponer los puntos de vista y que la gente pueda debatir al respecto. Entonces, en esa lógica nos aliamos con organizaciones periodísticas y la sociedad civil y un ejercicio ciudadano que ven ahí en el lado derecho que se llamaba Verificado 2019. Una alianza de medios que se dedicó durante el proceso electoral a hacer fact-checking o revisión de contenido de lo que se compartía en redes y sobre todo las prácticas. Más importante que una persona diciendo esto es cierto o esto es falso, tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer para determinar si es cierto o falso? Mejores prácticas como las que ven en el fondo izquierdo, 6 señales para detectar una noticia falsa, y eso tuvo un impacto muy positivo, creemos, en el proceso. Siguiente. Ahora, brevemente unos resultados.
Como dije, más de 30 cambios a políticas y productos, lo cual nos ayudó a remover hasta 4 veces más de contenido abusivo comparado con abril de 2017. Siguiente, por favor. También un tema muy importante, quizás muy platicado, es el tema de la automatización maliciosa, los mal llamados bots. Entonces, es un tema en que la tecnología ha sido muy importante. Al respecto, hemos detectamos alrededor de 9 millones de cuentas a la semana a nivel global que pueden caer en estas prácticas. Y cuando las detectamos, tomamos diversas medidas, incluida, por supuesto, la remoción de estas cuentas. Hemos sido 2 veces más, hasta 214% más efectivos en la remoción de este contenido. Y, por supuesto, es una tecnología que también seguirá mejorando e incrementándose de cara al proceso electoral. Siguiente, por favor. De cara también a procesos electorales, hemos invertido en la transparencia, un tema que hemos hablado con diversas autoridades electorales y partidos políticos y funcionarios públicos a nivel internacional. Es importante saber la transparencia de la plataforma, y aquí tenemos 2 insumos muy buenos. Uno que los invito a que lo revisen es ese informe de transparencia que publica Twitter cada semestre, donde hablamos sobre qué tipo de solicitudes legales recibimos de la autoridad. Pero en esta ocasión, en este semestre, por primera vez también incluimos el número de acción que tomamos con contenido reportado por los propios usuarios. Esto es muy importante, dado que también visibiliza nuestra acción, y que también incluimos el tema de automatización, o lo que llamamos manipulación de la plataforma. Ahí esperan este número de 9 millones de cuentas que les reportaba. Otro tema es el portal de transparencia sobre financiamiento. Este es un portal que hemos ejecutado de cara a las últimas elecciones que vienen concurriendo en los últimos 6 meses. Por ejemplo, las elecciones que vienen en el continente europeo, las elecciones que están en Asia, y que estaremos trabajando para tener la versión equivalente de cara al proceso electoral en la Argentina. Para concluir, nada más decir que sabemos que esto es un tema que requiere mucho trabajo. La salud de la conversación no es un tema fácil, requiere mucho compromiso, requiere también cambiar actitudes y procesos que hemos tenido en 13 años. Yo diría que los 3 retos o desafíos que ha estado trabajando la plataforma son principalmente aumentar la transparencia, que sepan los usuarios en un tema tan importante como es la discusión de un contenido, cuando este contenido viola o no las reglas. Segundo, el debido proceso, si violó las reglas o se determinó, que puedan ellos saber si hay un motivo de apelación o no, y que puedan entonces resarcir. Y tercero, informar sobre nuestras acciones, cuánto es el volumen, por qué se está tomando, y en ese es un tema que hemos estado trabajando mucho. Concluyo nada más indicando que también es un tema que estamos viendo con sociedad civil y estamos evaluando este tema tan importante de educación digital, ¿no? Estamos conversando fuera de burbujas, estamos dialogando, estamos siendo susceptibles al punto de vista de otra persona, porque eso es lo que se requiere, como decía Pablo, en este diálogo cívico robusto. Eso es lo que se requiere y estamos comprometidos a este tema. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias también por la exactitud de tu tiempo, del uso de tu tiempo. Ahora vamos a escuchar a Eleonora Rabinovich. Ella es Senior Manager de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google para el Cono Sur, cubriendo Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Eleonora es abogada graduada en la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en New York University. Se especializa en regulación de medios y políticas de Internet, y en su carrera ocupó distintas posiciones en medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y empresas de Internet. Te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias, Karina, por la invitación, y a todos los diputados y diputadas y miembros, trabajadores de la Cámara de Diputados. Un honor compartir el panel con todos ustedes, y voy a tratar de ser breve, lo prometo. No podemos dejarlos que ellos queden con el manejo del tiempo. Las chicas también pueden. Nosotras podemos también, sí. Bueno, pensamos mucho cómo enmarcar un debate sobre libertad de expresión en Internet desde el punto de vista de Google. Y para comenzar, hablarles de la misión de Google. La misión de Google, desde que se creó la empresa y lanzamos el primer producto, que fue el buscador, hace ya casi 20 años, sigue siendo la misma. La misión de Google es organizar y hacer accesible la información del mundo para que todos puedan utilizarla y aprovecharla. Obviamente esta misión está plenamente
relacionada con la libertad de expresión, con la posibilidad de buscar, de acceder y también de publicar, de distribuir y de hacer conocer nuestro propio punto de vista. El año pasado el buscador, les quiero contar algo, cumplió 20 años. En el año 98, ustedes lo pueden ver, ahí están Larry y Sergey, que son los fundadores de Google, la web consistía solamente de 25 millones de páginas. Esto es para que pensemos un poco en el volumen de la información en Internet. Hoy nosotros en el buscador indexamos cientos de billones de páginas, estamos presentes en 190 países y en 150 lenguajes. Esto habla de que cada vez tenemos más acceso a la información y obviamente esto también presenta desafíos en relación con el volumen y con la cantidad de información que la web y la web abierta sobre todo hoy nos proporciona. Entendemos que hoy uno de los principales desafíos pasa por tener comunidades digitales abiertas y diversas donde los usuarios puedan expresar su punto de vista, se sientan empoderados pero también protegidos y seguros. Y desde este punto de vista lo que quería decirles es que Google tiene distintos productos y plataformas. No es lo mismo el buscador que YouTube, que Blogger, que Play. Entonces, cada uno de los productos y de las plataformas y de los servicios que nosotros ofrecemos y que están todos vinculados con esta misión de ofrecer herramientas que sirvan para el acceso a la información, cada uno tiene reglas diferentes porque tienen propósitos diferentes. Hoy les quiero contar algunas cuestiones muy específicas relacionadas con YouTube, que es una de nuestras plataformas más usadas. En YouTube nosotros tratamos de brindar el espacio para que la comunidad se pueda desarrollar desde el punto de vista de la libertad de expresión, pero también entendemos que tenemos que ofrecer una hoja de ruta en relación a cuáles son los contenidos que están permitidos dentro de esa plataforma. Y también les voy a contar algunas iniciativas que desarrollamos para proactivamente generar mayores posibilidades y amplificar las posibilidades de que más comunidades puedan tener la voz en distintos situaciones, como por ejemplo las elecciones también, que son muy importantes. La próxima, por favor. Entonces les voy a hablar de estas dos caras de la moneda, las políticas de contenido, que muchas veces restringen los discursos o contenidos nocivos para proteger a los usuarios, y las iniciativas que hacemos para buscar promover y amplificar la cantidad y diversidad de voces online. Voy a empezar por YouTube. YouTube es una plataforma cuya misión, cuya razón de ser es darle una voz a quienes hoy no la tienen, a la mayor cantidad de personas y usuarios. Una de las grandes, vamos a ir a la próxima slide, una de las grandes atributos que tiene YouTube y lo que hace que sea tan interesante es la diversidad. YouTube le dio voz a millones de creadores alrededor del mundo y a millones de usuarios que se convirtieron también en creadores a partir de la utilización de YouTube. Por ejemplo, Julio Profe, que está ahí, es mexicano, es un profesor de matemática y de física que tiene 500.000 de suscriptores, perdón, colombiano, me confundí, te pido perdón, Hugo, no era mexicano, era colombiano, pero lo ven en toda América Latina y nos parece increíble que hoy los alumnos y alumnas de toda la región tengan la posibilidad de ver videos, por ejemplo, y me lo anoté porque es imposible que me lo acuerde, multiplicación de polinomios de una manera muy divertida y de acceder a los contenidos de Julio Profe. Ese es el espíritu que tiene YouTube. Pero como saben, YouTube es una plataforma autoadministrada, es decir, los usuarios son los que suben el contenido. Cualquier usuario puede registrarse y subir contenido. Esto genera, obviamente, un montón de oportunidades en relación a la gran cantidad de contenido que ustedes van a ver en YouTube sobre música, entretenimiento, noticias y muchísima gente dando su opinión sobre distintos puntos de vista, sobre distintos temas que son actuales y que también son sensibles. Entonces, por un lado tenemos la libertad de expresión que permite que accedamos al contenido de un montón de creadores, como por ejemplo Julio Profe, pero también a contenidos que algunas personas consideran ofensivo, frívolo o controvertido y que también forma parte del contenido que legítimamente podemos encontrar en YouTube y en otras plataformas. Dicho esto, es muy importante decir que no es que todo vale en Internet, sino que existen regulaciones, las regulaciones se aplican online, las regulaciones que cada uno de los países, obviamente, los límites que ponemos en relación al discurso contenido, al discurso permitido y prohibido. Pero también en YouTube, además de cumplir con la legislación local en cada país en el que operamos, tenemos políticas comunitarias.
Las políticas comunitarias explican qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en la plataforma. Me interesa retomar algo que dijo Hugo antes, y es que las normas de las comunidades, en el caso de YouTube, y en general las normas sobre las cuales muchas veces operan nuestras plataformas, no son estáticas, van cambiando. Nosotros como compañía vamos reflexionando y vamos aprendiendo también del contexto que va cambiando, del diálogo que tenemos con todos ustedes, con los reguladores, con los académicos, con la sociedad civil, con los nuevos desafíos que se nos presentan. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque tenemos que garantizar que Internet pueda seguir siendo un espacio de libertad, pero también de rapidez para poder ir cambiando estas reglas, porque el mundo va cambiando y nuestras reglas también van cambiando. Políticas comunitarias. Pueden entrar al sitio de YouTube y leerlas, están súper claramente explicadas. Algunos ejemplos. No permitimos incitación a la violencia, acoso u hostigamiento virtual o amenazas, por ejemplo. Acá hay algunas de las que están explicadas y cada una de ellas tiene una larga explicación de qué es lo que significa, cómo denunciar el contenido. Tenemos un equipo que revisa el contenido flagueado o denunciado 24 horas al día, 7 días a la semana. Pasamos a la siguiente slide. Además, también para incrementar la transparencia sobre todos nuestros procesos de remoción de contenidos, tenemos informes de transparencia. Pueden entrar al informe de transparencia donde explicamos cómo operamos con las normas comunitarias en YouTube, pero hay otros informes de transparencia también. Tenemos informes de transparencia en relación con los pedidos que recibimos de las distintas agencias de gobierno y también tenemos informes de transparencia específicos. Por ejemplo, un informe de transparencia sobre el cual damos cuenta del cumplimiento a las normas en Europa que regulan lo que se ha dado a llamar el derecho al olvido. Entonces pueden entrar a nuestra página de informes de transparencia y hay un montón de informes de transparencia, los vamos mejorando todo el tiempo, vamos aumentando la cantidad de información, aprendiendo de la información que otros nos piden que pongamos a disposición. Es un proceso dinámico y muy interesante. Como decía antes, también tratamos de, como compañía, adoptar una actitud proactiva y generar acompañamiento y apoyo a los creadores que quieren dar su punto de vista sobre distintos temas. Y por eso lanzamos una iniciativa que se llama Creadores para el Cambio. Creemos que también plataformas como YouTube pueden tener una utilización súper positiva para generar discusiones que sean útiles a las distintas audiencias y para promover el cambio social también y para acompañar a quienes promueven el cambio social. Por ejemplo, Muro Pequeño es el canal de un activista brasilero que habla su vida como activista y como miembro de distintas minorías y entabla un diálogo abierto sobre diversidad y empatía y que queríamos destacar. Hay una campaña también muy linda que les recomiendo que vean, que se llama It Gets Better, en YouTube y que se ha multiplicado también en distintos idiomas y que son chicos y chicas de la comunidad LGBT que cuentan cómo ha sido su experiencia muchas veces de discriminación y de acoso, cómo han salido estas situaciones y cómo It Gets Better, se pone mejor y han podido, digamos, superar y encontrar, digamos, la posibilidad de vivir una vida plena en función de quienes son y con su identidad y con el acompañamiento. Esa campaña habla del poder que también tienen Internet, las redes, para poder llevar un mensaje positivo y para poder generar una comunidad de acompañamiento para los que atraviesan también situaciones difíciles muchas veces. Les recomiendo que la vean. La segunda, pasamos al segundo tema que les quería comentar era, bueno, elecciones. Estamos hoy atravesando un proceso electoral muy largo a nivel provincial, municipal, nacional. Nos atraviesa el tema de elecciones en Argentina. También trabajamos intensamente para fortalecer la libertad de expresión y el acceso a la información en tiempos electorales, de distintas maneras. En primer lugar, tenemos un montón de herramientas para promover el acceso a la información. Sabemos que mucha gente recurre al buscador para buscar información útil en materia de elecciones. Y también sabemos que para combatir la desinformación, como bien decía Hugo, no nos referimos a noticias falsas, hablamos de desinformación, es necesario que la ciudadanía sepa y tenga a su alcance muchísima información sobre cómo votar, dónde votar, cómo ejercer sus derechos ciudadanos. Ponemos a disposición, lo hemos hecho en las elecciones que transcurrieron en otros países de la región, por ejemplo, el año pasado, y esperamos traer muchos de estos productos a la Argentina este año. Trabajamos con aliados de gobierno y sociedad civil para que cuando los ciudadanos busquen cómo votar, encuentren en Google una respuesta adecuada y precisa.
cómo votar, dónde votar. También tenemos resultados en relación con las elecciones el día de la votación. Pasamos acá son algunos ejemplos de los productos que a través de nuestro buscador también ponemos a disposición. No, una antes. No, entonces está desconfigurado los talking points con las slides. Perdón, puede pasar. Promover la participación. El año pasado, por ejemplo, en México lanzamos la campaña Es tu poder. Eran unas elecciones también con muchísimos desafíos y donde los youtubers desarrollaron videos promoviendo el voto joven y ayudando a la ciudadanía joven a no tener miedo y a votar. Eso tuvo millones de views, 8 millones de views y un gran impacto en la audiencia. Y si vamos uno antes, también uno antes de Es tu poder, la slide anterior, sabemos que en época de elecciones hay muchos debates sobre la desinformación y cómo todos los actores que formamos parte del ecosistema tenemos que colaborar para que haya mayor información y mejor información justamente para evitar estos intentos de desinformar a la ciudadanía. Una de las iniciativas que hicimos el año pasado y que tuvieron muchísimo resultado, tanto en México como en Brasil, por ejemplo, es apoyar estas coaliciones de medios, organizaciones que trataban de dar contexto y verificar la información que se estaba produciendo sobre las elecciones. Por ejemplo, Comproba en Brasil, pero también Verificado en México, y ojalá también este año podamos apoyar los esfuerzos que se hagan en Argentina. También en conjunto con FOPEA este año, a través de un área de Google que se llama NewsLab, que se dedica justamente a capacitar a periodistas en las redacciones. Vamos a estar haciendo capacitaciones sobre desinformación orientadas a periodistas y a otras audiencias. Y pensamos que la desinformación muchas veces se combate con más contexto también. Por eso muchos de nuestros productos dentro de YouTube y también dentro de Search tienen, o dentro de News, tienen la posibilidad de ofrecer opciones de verificación o de mayor información cuando se buscan determinados temas. Para terminar, como no queda mucho tiempo, decirles que otra de las patas de la libertad de expresión y súper importante es que todos podamos apoyar y defender el periodismo. El periodismo cumple un rol central en la democracia, central en periodo de elecciones también, y desde Google pensamos que nuestra misión está íntimamente vinculada con el periodismo. Nos importa muchísimo apoyar a las redacciones y al periodismo, y por eso el año pasado, hace un año ya, justamente la semana pasada se cumplió un año de que Google lanzó una iniciativa global que se llama Google News Initiative, la iniciativa de Google para las noticias, para los medios, con la cual estamos no solamente inyectando recursos financieros y tecnológicos, comprometimos $300 millones para los próximos 3 años, sino también capacitaciones y tiempo de nuestros ingenieros, de nuestros ejecutivos, para que trabajen con las redacciones, con los medios de comunicación, para lograr un futuro más sustentable. Sabemos que el periodismo está atravesando una situación desafiante en todo el mundo y nos sentimos comprometidos también a ayudarlos a elevar y fortalecer el periodismo de calidad, a desarrollar modelos comerciales que puedan generar unidades periodísticas sustentables y también empoderar a las organizaciones de noticias para aprovechar todas las nuevas tecnologías y que puedan llegar a las nuevas audiencias con nuevas maneras de contar las historias que siempre el periodismo nos contó. Esto es todo por el momento. Deseosa de escucharlos y de responder todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleonora. Vamos a pasar a la última expositora, Adriana Amado. Es estudiosa de la comunicación pública y de los medios masivos, es doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo, profesora de la Universidad de Buenos Aires y de Castilla-La Mancha, entre otras. Es investigadora en World of Journalism, una red mundial de estudios de periodismo, dirige Info Ciudadana y es parte del directorio de Poder Ciudadano. Te escuchamos. ¿Ya estamos? A mí me falta ahora, porque estuve manejando. Esa la del pan.
Muchísimas gracias. Yo quería incluir un tema. Yo quería incluir el tema de la fake news, porque es un tema que está muy asociado a estas discusiones y justamente hay bastante desinformación a veces en lo que uno lee de la discusión sobre las noticias falsas y sobre la desinformación. Entonces, quería empezar recordando la gran noticia fallida que tuvimos esta semana, que tuvo que ver, le cuento a Hugo, un señor en Entre Ríos que dijo que había encontrado un bolso con $500,000 que lo había devuelto. Entonces, durante todo un día estuvimos discutiendo acerca de lo bueno que era si uno hubiera devuelto el bolso o no lo hubiera devuelto. Al día siguiente el señor dijo fue mentira, lo hice para buscar trabajo. Digo, ya de alguna manera esto nos plantea dos cuestiones que tienen que ver con esta discusión. Una, que no necesariamente la desinformación o la noticia falsa es privilegio de las redes sociales. Digo, se puede colar en el sistema de cualquier manera y muchas veces de manera casi ingenua o inadvertida, ¿sí? Lo interesante es que muchísimo antes incluso que reaccionara el sistema de medios, las redes sociales estaban dando cuenta de que no habían creído del todo la cuestión. Y tomé este meme porque es una de las expresiones culturales de las redes que también se pone en cuestión, ¿no? Y que quizás es una de las cosas que más molesta a la política, pero que bueno, que nos muestra además cómo se toman materiales que mañana sabremos, de acuerdo a cómo surja la discusión sobre la legislación en la Unión Europea, si va a ser posible tomar fotogramas de los Simpson o no, porque están sujetos a derechos de autor, justamente para expresar nuestras opiniones. Pero ¿qué pasa hoy con las fake news? También estamos, lo decía Pablo, estamos en un sistema frente al cual los propios investigadores todavía no tenemos muy claro cómo abordarlo. Sobre todo porque funciona muy rápidamente. Y de hecho ustedes saben que para publicar un artículo, una investigación, además del tiempo que lleva hacerla, para publicar en un artículo en una revista de primer nivel internacional que pase por los referatos, puede llegar a tardarse un año y medio en publicarse. Por eso recién ahora estamos viendo artículos e investigaciones que tienen que ver con, por ejemplo, las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Y entonces, habíamos discutido mucho acerca del efecto de las fake news, del efecto de Facebook en las elecciones de 2016, pero recién ahora estamos viendo si efectivamente fue como pensábamos. Les recomiendo especialmente seguir a Brendan Nyhan, es uno de los investigadores que me parece que más está trabajando con responsabilidad este tema, y ellos además han hecho una investigación panel sobre el efecto de estas, digamos, de la publicidad digital en las redes, comparando la elección de 2016 y Nyhan, con Nyhan. Lo que ven ahí en ese gráfico es la evolución de la importancia que se le ha dado a las noticias que llamamos falsas en las elecciones de 2016 y en las elecciones del 2018. Y lo que vemos es que cayó un 70% en relevancia, ¿sí? Pasó de ser el 27% a menos del 10% en esas cuentas que ellos monitorearon, que fueron más de 26.000 cuentas que además trabajan con, digamos, que eran de activistas que solían dirigir o poner en el Twitter enlaces a sitios de posiciones extremas, que en muchos casos no eran deliberadamente campañas de falsedad, sino posiciones muy extremas acerca de determinadas cuestiones. Y lo que ven también es, fíjense que, bueno, acá es Facebook, Google y Twitter, ¿no? En proporción, esto es en el otoño de 2016 y acá es en 2018. Estas investigaciones la encuentran en las cuentas de Nyhan referenciadas, pero más allá del detalle, lo que sí vemos es que cambió sustancialmente la importancia que tenían las redes en
como referencia informativa. Entonces eso también hace que a veces no tengamos los académicos, los que investigamos esta cosa, la flexibilidad suficiente para aportar a la discusión las cosas que están pasando. Por eso también hay que ser muy prudente a la hora de decir fueron manipulados por, ¿no? Una de las investigaciones de NIAN, por ejemplo, determinó ya no las noticias falsas, sino la publicidad en las redes sociales, y acá me disculparán los colegas de las empresas, pues voy a dar una noticia que no les conviene al marketing, que el efecto concreto de la publicidad digital para las elecciones de 2016 fue de 2 personas cada 10.000. O sea, se podían detectar efectos concretos que habían visto la publicidad, que habían hecho alguna acción relacionada con eso que decía la publicidad, 2 de cada 10.000 personas. Entonces, esto también nos muestra, es cierto, que las redes sociales llegan a escalas que no llegaban los medios tradicionales. Entonces ese 0,2 por 1000 puede ser importante. Pero también es cierto que hay que entender que no necesariamente es de la manera en que pensábamos. Otro gran estudio en el sentido de magnitud de cuentas abarcadas es el de Greenberg y sus colegas, que publicó en la revista Science, en donde mostraba algo que también empieza a leerse en los papers, y es que mucha de esa alta circulación de los enlaces que van a las noticias falsas se suele dar en el grupo más radical. Digamos, en las discusiones polarizadas, la circulación de este tipo de información que preocupa tanto no es generalizada, no es que la población toda se deja atrapar o enganchar por este tipo de noticias o comparte los enlaces, sino que se da en el grupo más convencido, que tiene 2 características. Por ser más convencido también es el que tiene menos probabilidades de cambiar su opinión o de ser manipulado por algo que ve en Internet. Y segundo, también tiene que ver con los grupos mayores. Es decir, que también a veces cuando hablamos de la alfabetización, tenemos que pensarlo también entre nosotros, ¿no? Uno piensa que son los jóvenes los más susceptibles, ¿no? O los que hay que alfabetizar, entonces uno piensa campañas en los colegios, y en realidad también tenemos que empezar a ver campañas de alfabetización en los adultos más que antes, ¿no? Esta es la conclusión que llega NIAN, y comparto ahí uno de los gráficos, lo veo a Guillermo por ahí, de Políticos en Redes, ¿no? Muchas veces nuestras conclusiones acerca de las noticias falsas se toman en base a estos grafiquitos, ¿no?, de nubes. Y esos grafiquitos de nubes nos hablan de la circulación, pero no necesariamente de la posición que se sigue de esa circulación. Muchas veces uno comparte una noticia justamente para ridiculizarla, no porque esté creyendo en ella, con lo cual nos obliga también a ir más allá de los gráficos de circulación, ¿no? Entonces, digamos, esta es la conclusión de NIAN, ahí se ve bien, ¿no? Aunque relativamente pocas personas consuman fake news, esos consumidores son políticamente activos y son los que tienen voz en la burbuja de las redes sociales. Entonces, también hace que los periodistas, los especialistas, estemos como más concentrados en algo, pensando que es un fenómeno generalizado y suele ser fenómeno de esta burbuja, ¿no? Acá les comparto una investigación que hicieron que hizo Ideograma con una universidad española, en donde empezaron a ver esto que les decía, ¿no? Bueno, ¿qué credibilidad tiene la información, aún la misma noticia, en función de los soportes? Y paradójicamente, a lo que suponemos en esta discusión extendida, la información más creíble sigue siendo la que viene en los formatos tradicionales, ¿sí? Y esto también tiene que ver con estos, ¿no? Cada vez que gana un candidato que no le gusta a la discusión informada, dicen, bueno, es que la gente fue manipulada por WhatsApp o fue manipulada. Hay que también ser prudente con esto, porque lo que nos están diciendo los estudios es que esos formatos justamente son los que nos generan más desconfianza, y lo que habla también de
la oportunidad que tiene el periodismo de poner en valor su rol en esta lógica, digamos, en esta discusión, ¿no? Es decir, a veces se ponen a competir, que es un poco lo que pasó con la noticia de Changarín. Sale en las redes la noticia, empieza a compartirse y dice yo tengo que tener, y compiten en celeridad, cuando en realidad el lugar que se espera, que parece estar esperando la sociedad de los medios, es que compitan en confiabilidad. Y la confiabilidad implica verificar, tomarse tiempo, generar otras medidas que no necesariamente los medios están trabajando, ¿no? Y finalmente, para cerrar, la mitad de los argentinos tiene menos de 30 años. Esa es la edad media. Es decir, que la mitad de los argentinos tenían 17 años cuando apareció Twitter, es decir, que casi empezaron a votar ya con las redes sociales. Rápidamente van a ser mayoría la gente que ya nació y creció en entornos de redes. Entonces, ojo cuando pensemos regulaciones para los que estamos yo me hice millennial, ya pasé, aunque no me den las credenciales de edad, pero que quiero estar con la mayoría, pero a veces pensamos este sistema en función de cómo uno lo consume y cómo uno piensa y cómo uno recibe las noticias, cuando en realidad las nuevas generaciones ya tienen otras estrategias, digamos, de navegar en estos escenarios. Y entonces también la primera condición es entender qué es lo que están haciendo antes de imponerle o decir te vamos a alfabetizar, cuando en realidad es al revés. Tenemos que pedir, digamos, ayuda, no solo para configurar el teléfono, sino también para que nos ayuden a entender qué pasa en estos escenarios. Y ahí, para terminar, no es casual que las manifestaciones que hubo ayer en Berlín y en parte de Europa fueran de esa mayoría de chicos que están planteando que, en definitiva, ¿no? Como tomando la hermosa metáfora que nos dejó Pablo, ojo con cortarles el oxígeno, ojo con que haya alguien que dosifica cuál es el oxígeno digital en el que se están moviendo. Eso no significa que no tengamos que trabajar en en aprender estas nuevas reglas de juego que tan rápidamente nos están cambiando los escenarios, pero por ahí va el camino. Muchas gracias a los cuatro por la exactitud en el uso del tiempo. Yo voy a pasar directamente a las preguntas porque sé que Hugo y Pablo se tienen que retirar y no quiero que ustedes lo desaprovechen, así que si tienen alguna pregunta abrimos el debate. Sí. ¿Se escucha? No, tenés que apretar el botón. Un poco enfermo. Ahí va. Para Hugo, en realidad traigo una reflexión y un pedido. Ginóbili decía que cuando ponía un Twitter lo pensaba, si después seguía pensando después de un tiempo, lo publicaba. Estaríamos todos felices que se pueda editar en Twitter. Creo que aportaría a la transparencia de la plataforma. No sé, ponía a los ingenieros a trabajar ya en edición. Era eso, ¿no? Quizás la pregunta más preguntada a un ejecutivo de Twitter, incluido mi jefe, el fundador, en la historia de Twitter. Hay una reflexión al respecto. Todavía no hay una maduración, pero no hay planes concretos. Por muchas razones. Pensalo. Quitaría un poco la inmediatez y la frescura de decir esto fue lo que dijo quien lo dijo. Las reflexiones que se han hecho incluso públicamente por Jack Dorsey es en la naturaleza de si se llegase a hacer sería con una ventana muy limitada para buscar, que es el 99% de las personas que lo buscan es para ver si hay un error ortográfico. Entonces que tengas 30 segundos para rectificar ese error, podría ser.
que puedas regresar un día después a decir, yo no lo dije, mira, lo dije así, eso ya no es Twitter. Entonces, eso es algo que... Pero gracias por la pregunta, porque sí, es la más pregunta. Preséntense, así sabemos con quién estamos hablando. Creo que no llegó ahí el micrófono. Soy Santiago Marino, director de investigación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La pregunta es a partir de un planteo de Pablo respecto de la concentración como un problema fundamental en el funcionamiento del ecosistema digital, y en relación con la pregunta disparadora de la mesa, que es ¿qué derechos se ven amenazados? Quería preguntarte, Pablo, en principio, y luego el resto, si no creen que el derecho de acceso de la ciudadanía al sistema comunicacional se ve amenazado a partir de los niveles de concentración como los que describe Pablo, y qué entienden debería ser el Estado en el diseño de políticas públicas, no solo en la regulación, para garantizar la protección de ese derecho, fundamentalmente pensando en el planteo del debate público robusto al que varios hicieron referencia y el que honra el planteo de Owen Fis. Sí, gracias, Santiago, por la pregunta. Yo no creo que el grado de concentración de la atención y de los ingresos necesariamente lleve a un cercenamiento de la posibilidad del público de expresarse. Creo que tiene otras connotaciones, otras posibles consecuencias negativas. Pero para enlazar un poco la presentación de Adriana con tu pregunta, el tema de las noticias falsas de la que hoy se habla tanto, todos hoy podemos expresarnos y podemos, de alguna manera, tenemos la capacidad de vulnerar el sistema de medios. El tema de las noticias falsas, del cual se habla mucho y posiblemente demasiado, porque, como bien dijo Adriana, es un fenómeno de nicho, hoy por hoy, existe desde hace mucho. Hace 10 años, para mostrar, digamos, la capacidad de acceso a la información en un sistema altamente concentrado, incluso aquellos que no tienen recursos. Hace 10 años, un día se murió Maurice Jarre, que es un compositor musical que ganó el Oscar por la música de Dr. Zhivago y un par de veces más. Un chico en Dublín, John Fitzgerald, estaba tomando un curso, un estudiante de licenciatura de políticas públicas en la era digital, y quería ver cuán vulnerable o no era el sistema informativo. Entonces se dio cuenta que al día siguiente iba a haber necrológicas en los medios más importantes del mundo, y entendiendo que muchas veces los periodistas utilizan fuentes online, fue a la página de Maurice Jarre en Wikipedia y puso 2 quotes, que eran 2 frases que eran eminentemente utilizables por periodistas. Ustedes saben, Wikipedia es un sitio en el cual la editorialización, el control editorial de la información está en manos de voluntarios. Para que una cita siga en una página de Wikipedia tiene que estar avalada por una fuente. John Fitzgerald pone la cita, un editor se la baja porque no tenía fuente. John Fitzgerald pone la cita, un editor se la baja, pone la cita, se la baja, pone la cita, se la baja, dura 2 horas la cita. Queda 2 horas en Internet. A la mañana siguiente, la cita era el encabezamiento de la necrológica del Guardian, ¿sí? Que después del New York Times es posiblemente el medio, ¿sí?, en habla inglesa más importante del mundo. Estaba en la necrológica de la BBC, estaba en la necrológica del Independent, y se había viralizado a 150 medios de noticias en Internet. Sí, que todos se abrevaban de la información, o del Guardian, o de la BBC, o del Independent, o de Wikipedia directamente. Sabemos que esto existe porque a cabo de 1 mes y medio, John Fitzgerald deshice una trampa. ¿Sí? Nadie nunca se puso a cerciorar si esa información era cierta. El Guardian fue el único medio que sacó una nota diciendo nos equivocamos, y algunos medios dejaron la necrológica y le sigue con la frase equivocada. Esto lo que muestra es que el acceso a la información no está restringido por la gran concentración de la atención, número 1. Número 2, que no hace falta tener un gran arsenal de recursos para plantar una noticia falsa que se viralice, ¿sí? Y que solo hace falta un poco de información, y que la noticia falsa precede, o el debate de noticias falsas preceden lo que ha pasado en el escenario 2016, post-Brexit, post-elecciones en Estados Unidos, post-referendo de el no en Colombia. De alguna manera esto ilustra también un poco la crisis de recursos que tienen los medios tradicionales, en los cuales un editor del Guardian, una entidad altamente prestigiosa, no tiene el tiempo de vetar la información que circula ahí.
Santiago preguntaba, bueno, ¿qué deberían hacer los estados? Yo diría que ¿qué deberíamos hacer todos para mejorar el acceso y generar un debate público robusto, en palabras de la Corte Suprema de Estados Unidos y que después retoma Owen Fis? Un punto central, creemos desde Google, es dar más herramientas, no es el único, uno de los puntos centrales, dar más herramientas a todas las comunidades que hoy quizás no están aprovechando las tecnologías. O sea, acceso no solamente conectividad en términos de infraestructura, que obviamente es un punto súper relevante, sino también que la mayor cantidad de las personas que existen en la Tierra puedan utilizar y aprovechar esas tecnologías, no solo como receptores, y que si son receptores sepan leer la información que existe en Internet también, con lo cual también hay que, entre todos, digamos, mejorar las posibilidades de, a través de, a veces, capacitación o reflexión entre todos los sectores sobre cómo tiene que ser la alfabetización digital de los que son receptores de esa información, pero también como productores de información, porque hay un montón, como decíamos antes, la maravilla de Internet, y creo que a 30 años de la creación de la web podemos seguir diciendo que la maravilla de la web es que todos podemos ser productores de información, pero para que todos podamos ser productores de información utilizando las distintas plataformas, los distintos servicios que existen, tenemos que poder tener las herramientas para eso. Entonces creo que ahí también, cuando se habla de digital skills, las habilidades digitales, bueno, ¿qué podemos hacer? Y digo, no solo desde el sector público, creo que también el sector privado tiene una responsabilidad, y todos los otros sectores también, en ampliar las habilidades digitales de toda la población, porque hay una desigualdad. Hay una desigualdad en relación a las posibilidades socioculturales, económicas, de género, etarias, bueno, infinitas. Ahí hay que trabajar. Sí, yo agregaría que el desafío es que es un paradigma, tenemos que pensar en un paradigma totalmente diferente al que conocíamos, sobre todo porque no estamos hablando de empresas locales, sino de plataformas globales, y donde la concentración en la emisión que podía significar los medios del siglo pasado, cuando una gran empresa tenía muchas bocas de emisión, se pone en cuestión en este siglo porque estamos hablando de plataformas que lo que hacen es facilitar la conversación de uno a uno, de muchos a uno, y que varía en cada caso. Vimos, digamos, todavía tenemos presente el caso de Brasil, en donde la prensa, por ejemplo, la prensa concentrada tradicionalmente en el sentido que conocíamos del siglo pasado, tenía una posición anti el candidato que resultó ser electo, y las entrevistas más vistas de Bolsonaro eran entrevistas de YouTube que no les habían hecho ninguno de los periodistas de los medios tradicionales. Muchas de esas entrevistas, que tenían más de 2 millones de vistas, habían sido hechas incluso antes de que empezara la campaña. Habían sido por youtubers de estas como yo, que tienen más de 50 años, pero bueno, que tienen su canal de YouTube y que lo habían entrevistado al candidato. Y ahí es donde también te pone en cuestión qué pasa con esa economía de la atención. Porque, de nuevo, un poco los gráficos que mostró Pablo nos están hablando de la circulación, sí, son las plataformas que concentran la mayor circulación, pero no puedo yo determinar que esa concentración tenga un correlato en la atención. En el caso de las búsquedas digamos, mientras las búsquedas digamos, la prensa tenía una agenda clarísima en contra de Bolsonaro, las búsquedas de Internet asociadas a la palabra Bolsonaro eran sorprendentes a lo que era la discusión de la prensa, ¿no? La principal búsqueda asociada con Bolsonaro era ¿qué es fascismo? O sea, no era una discusión de la propia campaña, sino de uno de los adjetivos que usaba la prensa para calificar, lo cual también me está hablando de estrategias de información bastante sofisticadas a lo que era, hay un mensaje y ese mensaje genera un efecto, ¿no?, clarísimo y delimitado. Es como ese creo que es el principal desafío, y ahí coincido que quizás el acceso tiene que ver ya no tanto
con la lógica de tradicional, ¿no?, de la conexión, del acceso a antena, como pensábamos, sino con las competencias culturales que yo necesito para navegar de manera informada y cívica en estos nuevos espacios. No significa que no sea un tema importantísimo, pero sí que estoy segura que hay que pensarlo desde un parámetro totalmente diferente al que lo conocíamos. No, para no extenderme, porque coincido plenamente con todos los expositores previos. Desde Twitter, en este tema de acceso, está apalancado en el DNA de la empresa, porque la filosofía es defender y respetar la voz del usuario. Entonces, en ese tema es que todos puedan hacer el uso de la voz y defender esta voz. El tema, más bien, coincido plenamente con Leonora y con Adriana, es el tema de los habilitadores, lo que llamaremos los habilitadores. Dentro de los programas que apoya la empresa, en el programa de Twitter para el Bien, tenemos dos componentes que entrarían en este tema de acceso. Uno es la universalización o el acceso universal de este tipo de servicios a todo tipo de población. Y el segundo es este tema de educación digital o alfabetización digital, ¿no? Cómo hacer uso óptimo de Twitter en este universo de información tan viral, tan compartida, para hacerlo de manera óptima. Entonces, esos serían los dos compromisos. ¿Alguna otra pregunta? Los Penato y allá los dos señores. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por venir a compartir esta mañana y por enseñarnos tantas cosas. Adriana, quiero preguntarte, porque no sé si entendí bien, sobre lo que decías de estas investigaciones de Brendan Nyhan, que ya me puse a seguirlo en Twitter, por lo menos, para ir mirando. Lo que él está viendo es que la circulación de noticias falsas está bajando, digamos, ¿no? No sé si te entendí bien eso. Y en ese caso, si hay algún tipo de investigación de él o de otro que vos conozcas de qué es lo que está activando que las noticias falsas empiecen a encontrar como sus propios límites o algo, si son las medidas de las plataformas, si son los fenómenos de fact-checking para ver si sirven. Yo la verdad muchas veces me pregunto quién lee, ¿no?, los chequeados, si efectivamente lo lee el usuario, porque veo que las plataformas de chequeados, que yo las valoro, digamos, como una usuaria un poco más informada, tienen muy pocos seguidores. Digamos, realmente no sé si tienen impacto o no, o eso en realidad es la retroalimentación de la prensa que no chequeó al principio, pero que después levanta esa información, para que entendamos un poco mejor. Sí, eso es lo que vos preguntaste, es lo más fascinante del proceso. El porcentaje tenía que ver con el porcentaje en la dieta informativa, no la circulación de fake news, que sigue siendo alta. El tema es qué efecto o qué importancia le das a la fake news, ¿no? Lo que él mostraba era que podías determinar que en esas cuentas observadas en la elección de 2016 había sido un 27% de la dieta informativa total y que había bajado al 7% en 2018. Mucho tenía que ver con los propios anticuerpos que vos vas desarrollando. Digo, cualquiera de nosotros que haya sido capturado por un anzuelo de estos de los clickbait, ¿no?, sabe, ¿no?, milagrosas medidas para bajar de peso, ¿no?, que son pagos, eso. ¿Cuántas veces cliqueaste en esto? ¿Y cuántas veces te diste cuenta que cliqueabas en esto, te llegaba una catarata de anuncios o te ibas a unos sitios rarísimos, ¿sí? Que es eso también uno de los riesgos del clickbait, ¿no? Es decir, el clickbait te lleva, pero no te deja. Entonces también muchos medios tienen estas noticias enganche que tienen que ver con la vedette del asunto, los novios de Pampita y toda esta cuestión, pero son noticias en las que la gente no se queda y mucho menos las que lee hacia el final. Lo que vos planteas también, los verificados, también está muy bueno, porque es cierto que primero la verificación, eso también está muy medido, no llega a la misma gente que compartió la noticia. Es muy limitado. Y muchas veces los verificados tienen lo que se llama el efecto contraproducente. Es decir, a veces generan no la desmentida, sino la confirmación de que más vale no creer en nada.
porque está todo equivocado. Entonces a veces el exceso de chequeos, ¿no?, y de desmentidas y de que todo es mentira, lo que genera es un poco también este espíritu de los tiempos que tiene más que ver con el escepticismo generalizado que con una sociedad dispuesta a ser manipulada. Entonces, ahí es donde destacaba digamos, el rol de los medios, que a veces en vez de desmentirse unos a otros, deberían entender que lo que tienen que trabajar es en la confiabilidad del sistema. Entonces, eso no significa que la desmentida... Hay un experimento muy interesante que hizo Dan Gilmore, que lo cuenta Dan Gilmore en uno de las en el Nieman Lab, en donde un columnista se dio cuenta que había hecho una columna en base a unos datos falsos económicos. Entonces, él había hecho había llegado a una conclusión a partir de unos datos. Cuando a los días descubrió que en realidad había un error en la estadística, él corrige su columna. Entonces el diario, que creo que era The Atlantic, se preocupó por avisarle a los lectores que la columna era falsa, o tenía un error. Entonces, para llegar y notaban que esa nueva versión no tenía las mismas lecturas, empezaron a meterse en las redes sociales, y en las redes sociales de la gente que había compartido la noticia. Entonces le decía, mire señor, usted compartió esta noticia y sabe que no, resulta ser que es falsa. Y la gente decía, no me importa. Sí, porque muchas veces lo que pasa con las noticias falsas, que no es que las creemos, sino que nos dan la razón. Entonces uno las comparte para decirle a los amigos, viste que yo te dije que este era tal. No porque yo me haya puesto a verificarlo. Entonces, ahí es donde también hay que ser muy cautos en pensar que no es que las noticias, no es que mi abuela, siempre los alumnos me dicen, es que mi abuela se cree todo lo que dice el noticiero. Y la pregunta es que tu abuela mire ese noticiero porque le da la razón, le confirma su prejuicio, su preconcepto, ¿no? Eso no significa que no sean valiosos los aportes de la verificación, pero también sería interesante para los medios reflexionar que en lugar de que el proceso sea ex post, que es justamente lo que termina mediando el sistema, no incluyeran la verificación antes. Entonces, salimos un poquito más tarde, pero con información buena. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones a todos por la iniciativa. Mi nombre es Guillermo Bagni, soy de Políticos en Redes, y le quería preguntar a Hugo, que habló de 30 cambios fundamentalmente en política, si podría contar brevemente cuáles son, y si después de estos cambios, o si alguno de estos cambios influye hoy en la generación de tendencias, que es algo tan utilizado por la política de un lado y del otro, y que muchas veces contribuye o a la grieta, o son tendencias que más a favor son en contra de otra fuerza. Si eso lo están combatiendo, o si podrías contar un poco eso. Claro, y muchas gracias por la pregunta para poder ahondar. Si fueron más de 30 cambios a productos, políticas y procesos en la empresa, lo que motiva, primero, unas nuevas reglas que, como comentó también Eleonora, es la naturaleza de las plataformas, que estas son cambiantes, porque así es la discusión online, ¿no? Nuevos procesos, nuevos sistemas y nuevo entendimiento. Entonces, les invito a todos, estas reglas son públicas, son disponibles, a que visiten el Centro de Seguridad de Twitter. En el Centro de Seguridad de Twitter, lo ponen en cualquier computadora o de su teléfono, y van a encontrar todas las políticas, cómo llegamos a estas políticas, incluso el Centro de Seguridad y Confianza, que es el Consejo de Seguridad y Confianza, que es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil especialistas que nutren la discusión interna de Twitter de estas políticas, donde me complace reportar que hay organizaciones latinoamericanas que permiten también traer el contexto latinoamericano en particular. Entonces ahí son diferentes, quizás no ahondar en todas, pero digamos que Twitter tiene dos tipos de reglas. Tenemos unas reglas que buscan detener el comportamiento abusivo, el que incide, como dije al principio, en lo que ya excede de la libertad de expresión al vulnerar la libertad de expresión de alguien más. Y ahí son, por ejemplo, comportamientos de incitación a la violencia y demás. Entonces, hubieron ciertos tipos de cambio en este tema. Uno, por ejemplo, fue para proteger los derechos de la comunidad LGBT.
Q, por ejemplo, la política de, perdonen, pero el anglicismo es dead naming, o nombrar a alguien con un nombre que ya no reconoce. Esto es un consenso universal. Por ejemplo, Leonora mencionó un colectivo con el que trabajamos mucho, que es It Gets Better. Entonces, algo que, nutrido de It Gets Better, nos mostraba que eso ya lleva a una incitación al odio, un comportamiento que vulnera a alguien más, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otro tipo de ejemplos en el tema de la información privada, que hemos ampliado y detallado lo que es la información privada, los mecanismos para reportarlo. Y esos son, repito, son todos reglas y procesos que tienen que ver con lo que uno escribe y el contexto de abuso con alguien más. Tenemos otro tipo de reglas que no es tanto en relación de lo que escribe. Puede ser estoy a favor de candidato B o a favor de candidata C, y se puede tomar acción no por la opinión. Las reglas de Twitter no contemplan posición política alguna y no hay ninguna regla que diga que no se puede hablar en contra de un político o política o candidato. ¿No? Lo que tienen es las reglas de manipulación en la plataforma, la de automatización. Es un tema más tecnológico y es lo que yo decía de los mal llamados bots. ¿Por qué mal llamados? Porque no todo bot es malo. Hay bots comerciales. Si yo escribo un banco, una automatización que me dice, perfecto, quieres una tarjeta de crédito, dame los datos, digo, que cada quien quiera darlos. Y hay ya automatizaciones maliciosas. Y es aquí donde el mayor número de cambios se hicieron para proteger a la plataforma y las medidas que nosotros tomamos para incidir. Y eso lo conecto con el último tema que mencionabas, que son las tendencias, ¿no? Las tendencias, detectamos ciertos comportamientos, generaciones de cuentas automatizadas para tratar de incidir en una conversación, es decir, hacer la burbuja de que esa conversación tenía más viralidad o más conversación de lo que realmente tiene. Es decir, que era una cuenta de Soy Hugo, de Paco y Luis, y en los que Paco y Luis decían que Hugo es el mejor candidato, ¿no? Entonces ahí tomamos muchas medidas, el número se ha ampliado dramáticamente, exponencialmente, de alrededor de 1.7 millones de cuentas, que era esto al inicio del proceso electoral antes en México. Al día de hoy son 10 millones de cuentas. También sabemos que esto puede ser un tema interesante y de interés, por eso estamos publicando este número. Les invito a todos a que vayan el informe de transparencia de Twitter que publica cada 6 meses. El último incluye una actualización de nuestro trabajo en materia de automatización o manipulación de la plataforma. Entonces, ahí pueden ver este tipo de acciones. Concluyo nada más con un tema porque es muy importante este tema de las tendencias. Parte de lo que hicimos en el trabajo y que nos encantaría repetirlo en la Argentina es que hicimos muchos talleres con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque también es importante ayudarles a entender cómo se conecta el usuario, cómo se conectan estas arrobas con sus etiquetas, ¿no? Con sus hashtags. Y una parte importantísima es repetir este mensaje hasta el cansancio. Las tendencias no pueden ser un objetivo de comunicación, y menos un objetivo de comunicación política. Las tendencias son una herramienta para llegar a un objetivo. Esta idea, quizás exagerada, de que yo veo hashtag gana la candidata, sí gana la candidata, es falso. La gente explora las tendencias, ve, si no hay conversación no conecta. Entonces mucho de lo que platicamos con los partidos, ojo, no vayan a violentar las reglas que hacen una tendencia, no caigan en tácticas que pueden ser maliciosas. Y 2, conversen. Hicimos un corte de caja en las elecciones de México y nos gustaría hacerlo también en las de Argentina, y los principales tweets, los más virales de los entonces 5 candidatos a la presidencia de la República, todos tenían un común denominador: la coyuntura política. Era la conversación, ese día se estaba hablando de eso, ellos o ella era la conversación. Ninguno de estos fue hashtag gano yo, hashtag vota por mí. La conexión impera en Twitter y eso es lo que tratamos de proteger con las reglas de automatización. Buen día, muchas gracias por esta conversación. Soy Hernán Charosky, subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta es para Hugo y para Eleonora sobre el tema transparencia en el financiamiento electoral. Hugo rápidamente hizo referencia a algo que no entendí si era una iniciativa, una plataforma, una solapa de Twitter, algo sobre transparencia y financiamiento, y en común para los dos, si podían hablar un poco de las dificultades y de los esfuerzos que hicieron en este tema, que presentó muchos desafíos en los últimos años, al punto en que, por ejemplo, en algunos procesos electorales, como el plebiscito sobre aborto en Irlanda, algunas plataformas directamente dejaron de participar en la publicidad de las campañas por sus dificultades para garantizar la trazabilidad de los financiadores. Entonces, la pregunta abierta sobre eso. Gracias. Una respuesta breve.
Es un tema súper importante. Nosotros desde Google colaboramos con todas las agencias electorales en el mundo en los que hay elecciones y nosotros operamos, incluyendo América Latina, en dar los reportes y la información que nos piden. Hay que entender también cómo funciona la publicidad en las distintas plataformas y que la, digamos, publicidad en Internet es una publicidad muchas veces también autoadministrada en relación a, digamos, cómo es el proceso de contratación y de subir los avisos y que se maneja, por ejemplo, en el caso del buscador de Google, que es una de las plataformas de publicidad, no la única, por un mecanismo de subastas específico, o sea, en el mecanismo de contratación y la forma en la que se desenvuelve esta publicidad. Yo creo que todos estamos comprometidos con la transparencia en materia de publicidad, colaboramos con las autoridades, la publicidad en Internet, la publicidad en nuestras plataformas tiene una transparencia en relación a la información que se puede rastrear, que es muy alta, y por supuesto a raíz de distintos desafíos tratamos de mejorar las herramientas, por ejemplo, explorando qué información a partir de distintos informes de transparencia que venimos explorando en distintas jurisdicciones y que vamos a ir lanzando progresivamente, podemos proactivamente también ofrecer esa información. Pero lo cierto es que nosotros, en tanto en las elecciones pasadas como en las elecciones últimas, hemos colaborado activamente con todas las agencias que están ocupadas, digamos, de monitorear, rastrear y computar los gastos de financiamiento político a partir de la publicidad. Primero, totalmente todo lo que dijo Leonora aplica también a Twitter en cuanto al el relacionamiento que tenemos con la autoridad, los diálogos que tenemos en esta materia. Como comenté al inicio de la presentación, sabemos, por los diálogos que hemos tenido con la Cámara Nacional Electoral, que es un tema de interés, por eso estamos abocados a ello. Dos temas adicionales a lo que dijo Eleonora es, primero, tenemos todas las plataformas, en específico Twitter también, tenemos reglas de lo que se puede pautar o no, y esas reglas se aplican y es responsabilidad de la persona que busca la regla. Si no las cumple, esa pauta es eliminada. Segundo, también la particularidad de Twitter es el contenido pautado es fácilmente identificable porque tiene la leyenda, incluso promocionado por el actor que lo está promocionando, o si es pagado, si es una tendencia, dice tendencia pagada, por el actor que ya está pagado. Eso ya está. Lo que ilustra al final es el centro de transparencia, el centro de transparencia de pauta, o el Ads Transparency Center, que en función de los procesos electorales se ha adecuado, se ha mejorado. En concreto, para los procesos que tenemos en curso electorales, por ejemplo, en Europa o la India, incluye también ya a los actores que están contratando pauta política en estos temas. Entonces, estamos explorando cómo adaptar o mejorar estos temas de cara a los procesos en Argentina. Pero, repito, de entrada, todo tipo de contenido en Twitter que tenga publicidad tiene la leyenda de publicidad. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Daniel Fernández Canedo, periodista del diario Clarín. Bueno, primero felicitaciones a todos, muy bueno. Segundo, un comentario que juro que no tiene nada que ver con un reclamo corporativo, pero en una discusión de libertad de prensa no hay ningún periodista, ¿no? Bueno, Adriana, vos sos una gran estudiosa de esto. Y me quería poner el punto sobre lo que vos planteaste precisamente del tema de la confiabilidad. Me parece que la demanda de confiabilidad en general es baja y creo que aparte hay un punto en el cual obviamente ustedes pueden opinar, me gustaría su opinión, sobre que pareciera que la sociedad no está dispuesta a financiar. El periodismo no es gratis. El periodismo cuesta mucha plata, todos comemos, tenemos familia, tenemos que dar de comer a nuestros hijos, y me parece que la lógica en la irrupción de la cual hablaba Adriana, violenta en el cambio de las plataformas, ha determinado que también el tema de bajar los costos en términos de la demanda de confiabilidad sea una realidad que hasta ahora me parece que no tiene solución. Voy a pasar a las 3 últimas preguntas, así ya después de las respuestas podemos pasar al cierre. Diputada López Penato.
Lo bueno es que de la intervención anterior es que me recordó que hacemos esto, bueno, no hacemos, perdón, hizo la diputada Banfi, esto fuera del ámbito natural, que sería la Comisión de Libertad de Expresión, que lamentablemente se utiliza para lo que no se debería utilizar en lugar de para estas cosas. Así que agradezco, no, pero me parece bueno también mencionar esto, ¿no? Que el ámbito institucional más correcto sería poder dar estos debates reales sobre libertad de expresión en la Comisión de Libertad de Expresión y no tener que hacerlos por fuera de la comisión porque la comisión se ocupe de otras cosas que no tienen que ver estrictamente con la libertad de expresión. Podría ocuparse de esa y de la libertad de expresión también, pero no lo hace y eso es una pena, que le hace muy mal al debate y a la riqueza del debate público en la Argentina. Bueno, dicho esto, sí me quedó una duda que me parece importante porque se habló varias veces del tema del rol de las redes en el discurso de odio, que es algo que nos preocupa muchísimo porque si hay algo que puede afectar la calidad de nuestra democracia, sin duda, es la proliferación de del discurso de odio y las redes, y especialmente Twitter, me da la sensación a mí, digamos que tengo algunas redes, es casi como un escenario en el que ese discurso se ve más multiplicado. Tal vez Facebook, pero yo no uso tanto, así que por ahí no, hablo desde el desconocimiento, pero en Twitter es bastante evidente. Yo quería preguntar cuál es la interrelación entre Twitter y las autoridades públicas para el tratamiento de estos temas. Por ejemplo, en las últimas horas circuló una lista horrible que identificaba personas por su apellido de origen judío y su posición frente a la ley de legalización del aborto. Una cosa que hacía años que no se veía en la Argentina, circuló por Twitter. ¿Cuál fue la primera reacción nuestra? Bueno, denunciar la cuenta para que esa cuenta fuera bajada y efectivamente Twitter bajó la cuenta, era un discurso de odio, yo tengo las capturas de eso, pero me pregunto si eso era lo correcto o tal vez habría que primero hacer la denuncia en el INADI, porque una cosa es bajar la cuenta y otra cosa es realmente que a las personas que difunden un discurso de odio que no está amparado por nuestra Constitución Nacional, sino todo lo contrario, digamos, se las pueda identificar de alguna manera para que tengan las consecuencias legales que corresponden. Entonces quería saber cómo es ese vínculo e inclusive si ustedes tienen alguna política de alfabetización ciudadana en materia de circulación de discursos de odio, y desde ya que si la tienen me gustaría tomar ese curso para saber qué es lo que uno tiene que hacer con mayor responsabilidad. Última, Juan Manuel. Sí, muchas gracias. Ustedes hablaron bastante de regulación y autorregulación de las plataformas o de las redes que representan. Y es una discusión muy moderna, muy contemporánea, que no está saldada, digamos, todo lo que nos plantearon. Yo lo que les quería preguntar es si tienen alguna reflexión o algo para decir respecto de WhatsApp, que pareciera ser la red social o la plataforma más difícil de regular o autorregularse, y por ahí esta discusión tan moderna nos está empezando a quedar corta para eso, porque uno ve textos que se reproducen que pareciera imposible de limitar y nada, y tiene una difusión muy grande. Si tienen algo, no sé, analizado al respecto. Paso a las preguntas, pero quiero hacer una aclaración. Fueron invitados todos los medios de comunicación, todos los periodistas. Hoy es el Día del Trabajador de la Prensa, eso puede explicar algunas ausencias, pero sí también que han estado varios periodistas de la casa aquí presentes. Si quieren. Sí, bueno. Breve. A la respuesta del diputado, no puedo hablar de casos en particular, pero creo que es la parte más útil para todos hablar del proceso, ¿no? El proceso me parece que hicieron exactamente lo correcto. Cuando hay un tema que puede caer en una violación de las reglas de Twitter, lo más importante es reportarlo. Eso ya motiva una investigación, sobre todo cuando necesitamos contexto, ¿no? Eso es y por eso les decía yo la invitación a que vean el Centro de Seguridad de Twitter. Ahí tienen todas las reglas que existen, donde pueden haber muchas otras. Le comentaba de los cambios que hemos hecho. Por ejemplo, uno de los cambios que hicimos fue aumentar la categoría y tipo de violaciones en, por ejemplo, algo delicado que es el compartir información íntima sin consentimiento. Entonces, ahí están todas las reglas. Lo primero importante, y también es pensar el objetivo. Si lo que queremos es remover el contenido y creemos que es abusivo,
se hace el proceso porque eso permite a las reglas entrar en función, hacer la notificación correspondiente y removerlo. Porque la notificación es importantísima. No lo creerán, pero muchos usuarios alrededor de, tuvimos el 64% en un estudio que hicimos hace un año, que vieron una acción limitada de su cuenta producto de una denuncia, no lo volvieron a hacer. Entonces hay mucha gente que en este tema no sabía que lo que dijo pues quizás ya vulneraba un espacio de libertad de expresión. Tema aparte es el tema de ya una requisición de información. En este tema Twitter es muy respetuoso de los datos de sus usuarios, por eso el informe de transparencia que nosotros damos precisamente lo que incluye es quién está solicitando la información y bajo qué supuesto, ¿no? Y en este tema se aplica un procedimiento a determinar en el cual se analiza si por ejemplo es un tema de amenaza de violencia, eso puede conllevar a la persecución de un delito, o por ejemplo también en el tema de explotación sexual de menores, eso también puede llevar a la consecución de un delito, y en ese tema tenemos unas directrices, a los que estén interesados, directrices de cooperación con la autoridad, donde determina cuál es el procedimiento a seguir con la autoridad, quién puede hacerlo, y la respuesta que daría Twitter en este tema. Y nada más concluyo con una reflexión en cuanto a el tema, no fue la pregunta específicamente de colega sobre Twitter, pero en qué hacer seguimos en el tema de que la mejor solución es la mayor información. En este tema, el debate, el acceso a diversos puntos de vista es lo que permite a una persona tomar una decisión informada, y lo que queremos hacer en Twitter es precisamente que todo el mundo tenga esta oportunidad de ver la información y hacer el criterio al respecto. La única forma en la que Twitter toma medida es si creemos que esto ya es un comportamiento abusivo. Bueno, gracias. Breve, un par de datos controversiales, pero me parece importantes para tener en cuenta. En el estudio de Science, del cual hablaba Adriana, una de las conclusiones que los autores proponen es que, de acuerdo a sus investigaciones, si uno limitara la cantidad de tweets por día de cada cuenta a, creo, 10 por día, bajaría la incidencia de noticias falsas en las cuentas que ellos midieron, que eran más de 16.000, un 30 y pico por ciento, creo que era 36%. Esto obviamente es un dilema, porque cercena la libertad de expresión, pero quizás para el bien público valdría la pena que fueran solo 10 tweets por día. Es una forma de quizás, lo dejo, digamos, a debate, que se puede de alguna manera legislar o contribuir a limitar, si es que esto se es visto como deseable, la circulación de noticias falsas. Con respecto a la credibilidad de la información de la que hablaba Daniel, el estudio del Instituto Reuters de Oxford, en 37 países, incluido Argentina, nosotros lo hacemos acá en Argentina, muestra que a nivel global la credibilidad de la información que la gente encuentra en los medios de comunicación, esto basado en 74.000 encuestas en 37 países, está en el rango del 40%, 41% creo que era en el informe del año pasado, de la información que la gente consume, de los medios que consume, dice que es un poquito más, 51%, los buscadores aproximadamente en el 30%, las redes 24-25% en general. La credibilidad es baja. La credibilidad es más alta en los medios que en los buscadores o en las redes. Eso no impide a la gente pasar mucho más tiempo en los buscadores y en las redes que en los medios, lo cual contesta en parte tu pregunta. Yo agregaría que también el consumo de las noticias de los medios es distinto de lo que hacemos en las redes. Porque en las redes pasamos mucho tiempo porque generalmente estamos conversando. Por eso tampoco funciona cuando se usan las redes para mandar noticias o para mandar novedades. Digo, en el mismo estudio que menciona Pablo, lo que pasa es que cuando le preguntas el uso de noticias, o sea, el uso de WhatsApp es más del 60%, el uso de noticias por WhatsApp es 20%. Y lo que yo no coincido con que la confiabilidad no rinde, sí es un debate que nos debemos dar en los medios en Argentina, si vamos a ir atrás del clickbait para competir con la publicidad de banner o con la lógica de la suscripción, que quizás, por ejemplo, a medios como el New York Times le ha dado muy buen resultado, a punto tal que hoy los ingresos que tiene por suscripción de lectores fijos, Trump le ha hecho la mejor campaña de suscripción que tuvo en la historia al New York Times. Digo, ella es superior los ingresos por suscripción que los ingresos por publicitarios. Pero entenderás que era como un debate que excede esto y que sería excelente darlo ya en su especificidad.
Cosita nada más, Adriana, pero vos poné el caso del changarín que vos planteaste. El caso del changarín lo publicamos todos. Y todos fuimos corriendo atrás del changarín y del clic. Nadie pagó el costo, me parece, en términos de la desconfianza que puede tener. A la larga lo pagás el costo. No por una nota, pero por el acumulado de notas sí. Y eso es lo que muestran las encuestas. Viene por ahí. No, bueno, me dicen para cerrar, así que para cerrar. No, bueno, gracias de vuelta por la invitación. Una reflexión a raíz de lo que vos planteabas. Para Google es muy importante apoyar el periodismo de calidad, el periodismo confiable y apoyar a que digamos las empresas periodísticas puedan generar modelos de negocios que sean sustentables y que puedan seguir produciendo periodismo de calidad, encontrando obviamente nuevas maneras de relacionarse con la audiencia, porque el consumo cultural y de noticias cambió. Menciono solamente, por ejemplo, a título informativo, porque no voy a poder entrar, el Trust Project, que es un proyecto, no es de Google, nosotros simplemente lo apoyamos, y un montón de otras, seguramente vos lo conocés, Pablo, para tratar de ver cómo se generan señales en relación de confianza con los medios de comunicación que trabajan con determinadas reglas periodísticas, y obviamente también aclarar que el buscador es un derivador de tráfico. En realidad nosotros lo que queremos es que la gente busque, pero se vaya del buscador. O sea, nuestro destino está, y podemos discutir, nuestro destino está totalmente vinculado, y nuestro modelo de negocios también. O sea, no solamente nuestro destino, sino nuestro modelo de negocios. Me obligas a quedarme una hora más acá explicándote cómo funciona, pero los invito a todos a entrar también. Lamentablemente está solamente en inglés, pero hay una página que se llama How Search Works, cómo funciona el buscador. Sirve para desmitificar un montón de preconceptos que quizás muchos tengamos o tengan en relación con cómo funciona el algoritmo y el buscador, y es muy interesante. Y también me parece que después de entender cómo funciona el buscador y cuál es el rol y también el modelo de negocios de Google en relación con el buscador, ¿por qué a nosotros nos interesa proteger la web abierta, la open web? Que las personas entren a buscar pero se vayan, van a los medios, van a la fuente, a esa variedad y diversidad y multiplicidad de fuentes que se pueden encontrar. Y por último, me gustó mucho esta charla donde pudimos hablar de regulaciones, de autorregulaciones, como elementos que se complementan y no se excluyen, y que cada uno tiene también como su rol y su lugar. Y para terminar, contarles que hace ya varios meses nosotros sacamos un post del abogado general de Google que se llama Kent Walker, y que circuló bastante, donde hablábamos de regulación smart, no sé cómo traducirlo, inteligente, y cómo pensar, ahora que acá que estamos en la casa de las leyes, cómo pensar una regulación de Internet y qué elementos nosotros humildemente pensamos que tienen que tenerse en cuenta cuando pensamos regulaciones de Internet. El primero quizás es entender y conocer y la arquitectura de Internet, porque también gran parte del impacto de las consecuencias de las regulaciones, creo que vos hablabas al principio, arrancaste diciendo, bueno, pensemos cuáles las consecuencias que puede tener una regulación que quizás no la estamos pensando, y nosotros también usamos mucho ese argumento de consecuencias no deseadas. Quizás hay un propósito legítimo, pero la regulación te mete o te lleva a un lugar que no era el que vos originalmente habías estado pensando. Entonces, entender la arquitectura de Internet, cómo operan las plataformas, cómo es la arquitectura y la infraestructura física que soporta esta web abierta y que es compleja, es también muy importante. Y para eso siempre desde Google vamos a estar a disposición de los legisladores y de las legisladoras, de los académicos y académicas o académiques, y de la sociedad civil y de todos los que nos inviten a hablar. Bueno, muchísimas gracias. Una de las cosas que podríamos también Google poder hacer es explicar esta arquitectura en varios idiomas, porque si está solo en inglés es parte también de la desinformación y de la falta de información. Para cerrar, primero agradecerles a todos por haber venido, por haber estado, a los expositores que sé que tienen una agenda muy, muy ocupada, agradecerles mucho la visita, bienvenido a la Argentina, a ambos. Para cerrar, algunos puntos, 4 que anoté que me parecen como a modo de conclusión muy importantes.
Primero, diferenciar lo que es un medio de información de un medio de conversación. Ese es un punto importante porque me parece que genera dos efectos distintos. Cuidado al regular porque podemos ahogar o asfixiar la conversación pública y sin duda estaríamos frente a otro sistema, no el democrático. Para terminar, con la desinformación, con las falsas noticias, necesitamos más información. O sea que quizás hay que trabajar justamente en cómo se prolifera la información, se organiza, se ordena, se ve y se estudia la calidad de la información y no tanto cómo restringir la circulación de información. Y si necesitamos control, que sabemos que está y que es un tema necesario tener en cuenta, que hay que conocer las políticas de convivencia de estas redes sociales. Nosotros aceptamos cualquier cosa con tal de tener inmediatamente en nuestro teléfono algo que deseamos para salvarnos desde internet gratis en un negocio hasta, las redes sociales. Transparencia, leer las políticas de transparencia que tienen estas redes sociales y la circulación de estos alojadores de internet y también la transparencia en sus modelos de negocios. Y por último, tener en cuenta que cualquier procedimiento que necesite bajar contenidos es necesario que haya una intervención judicial. Si no, estamos privatizando el poder que tiene el Estado, el monopolio de la fuerza, justamente para cercenar algún tipo de expresión que puede estar violando otros derechos. Gracias.